Cordial saludo a todos, mi nombre es Luz Andrea Restrepo, pertenezco al grupo número 80 de aprendizaje, mi tutora es Sonia Patricia García y el día de hoy vamos a desarrollar la tarea número 5. El primer punto se nos pide realizar las fichas de lectura y mencionar los aspectos negativos y positivos de estas tres actividades. De la tarea 1, personalmente los aspectos positivos que puedo resaltar es que esta actividad fue como la base de un despertar para poder ahondar un poco más en lo que es el aprendizaje. Aquel conocimiento que nos dio la oportunidad de desmenuzar más y comprender lo que hoy en día necesitamos para ser unos muy buenos psicólogos. Podemos aprender y profundizar en lo que nos va a servir como base sólida para la formación de un buen profesional. Los aspectos negativos, aunque no los llamaría precisamente negativos, pero hasta el día de hoy diría que este es el curso que me ha exigido un poco más, que me ha tocado autoexigirme para poder comprender más lo que en él he estudiado. Así que más como un aspecto negativo diría que fue la catapulta de un despertar para poder comprender mejor. La tarea número 2, esta tarea es complementando la tarea número 1, sumergiéndonos en los diferentes estilos de aprendizaje. Nos dio como la facilidad de comprender cada enfoque, qué es lo que tiene, cómo se aplica y dónde se debería aplicar. También fue una gran enseñanza para mí, ya que nos da la opción o tuve el aprendizaje de cómo extraer las ideas principales y cómo reconocerlas con una sola palabra, saber qué es lo más importante del texto. Aspectos negativos no tuve ninguno. La tarea número 3 fue la tarea en que mejor me sentí. ¿Por qué? Porque siendo la complementación de la tarea número 1 y 2, pude sentirme mejor en la aplicación y el desarrollo de los saberes aprendidos hasta este momento. La verdad puedo enfatizar el buen gestionamiento de la docente para poder entender lo que de pronto muchos otros cursos no había podido. En este caso puedo decir que es una de las mejores tareas en que me he sentido. El aspecto negativo, enfatizando sin ser negativo, es el curso donde pude aplicar mejor las normas APA. En los anteriores tareas tenía algunas falencias y en esta pude decir que con la aplicación y el esmero de la docente pude aplicarlas de mejor manera. El cuadro comparativo. El cuadro comparativo nos habla de los estilos de aprendizajes de Richard Felder y Linda Silverman, de Robert Sternberg y David Cole. El primero podemos hablar un poco de el aprendizaje como dimensiones basadas en los polos opuestos. Así que Gardner indica los canales de percepción, la implicación que tienen los factores externos e internos para poder aplicar este tipo de aprendizaje. Importante saber, y se enfatiza mucho en este estilo de aprendizaje, los condicionamientos como la inteligencia, la lingüística, la matemática corporal kinésica, espacial, musical, interpersonal. Entonces se refiere como canales de percepción visual, kinésico y auditivo, cada uno de los cuales tiene formas particulares de aplicación en cada uno de nosotros. Según el estilo de aprendizaje de Robert, podemos decir que este autor relacionaba que cada individuo en el contexto cognitivo puede adaptarse según va transformando y dependiendo de las circunstancias. ¿Cómo así? O sea, depende de lo que somos nosotros y en el entorno en que nos desenvolvemos. Así pues, él pudo elaborar una teoría conocida como la teoría triárquica de la inteligencia. Se puede mencionar la inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica. De David Cole podemos hablar que este modelo es uno de los más mencionados en el día de hoy, en el transcurso de la historia, ya que concibe como un ciclo de 4 etapas de procesamiento de la información. ¿Cuáles podríamos decir? Podemos decir que en las que se encuentran los rasgos bipolares de experiencia, concreta conceptualización, abstracta y experiencia activa, observación reflexiva, respectivamente. Entonces podemos decir que cada tipo de aprendizaje es llamado experiencia o experiencia concreta. Pasamos al siguiente punto y vamos a hablar un poco de lo que es la línea de tiempo. En la línea de tiempo, de 1745 a 1827, podemos hablar de Johann Pestalozzi.
Él enfatizó que el aprendizaje por observación y el aprendizaje experiencial. En 1976, Johann Herbart plantea que el aprendizaje se potencia a través del interés, el cual surge por autogeneración en el alumno y por intervención del profesor. O sea que se puede aprender mejor si se muestra un interés activo en lo que se está exponiendo. 1822, Francis Galton inventó los primeros test psicológicos para la medida de la inteligencia. Es muy nombrado actualmente y utilizado este tipo de test. Después viene en 1832 Wilhelm Wundt. Es uno de los fundadores de la psicología experimental y diría que es uno de los más mencionados en los campos de la psicología. 1844 Stalin Hall. Fundó el primer laboratorio americano de psicología y varias revistas, llevando el primer presidente a la Asociación Americana de Psicología y el verdadero pionero de la psicología de la educación. En 1849, Iván Petrovich Pavlov, diría que es uno de los más mencionados y de pronto el que yo he escuchado más continuamente, dice que a partir de sus estudios con sus animales e investigaciones asoció el ruido de una campanilla, lo que conocemos como estilo neutro, a la comida, a un estilo incondicionado. Este tipo de ejemplo lo podemos ver cuando lo hizo con uno de sus perros o los perros y los condicionó para saber que salivaran cada que sonaba la campanilla. 1857, Alfred Binet realiza sin duda una de las mayores contribuciones a la psicología de la educación y desarrolla el primer test de inteligencia individual. 1860, James Cattell, psicología experimental. Esta teoría multifactorial y jerárquica propone que existe un factor general de inteligencia que depende de los genes y se manifiesta en múltiples habilidades cognitivas. 1869, Robert Woodward realizó importantes investigaciones sobre el aprendizaje y desarrolló un sistema de psicología dinámica. 1874, Edward Thorndike estudió el aprendizaje y definió que se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta que se fortalece cada vez que se genera un estado con nuevas respuestas satisfactorias. 1878, John Brooks Watson. También es uno de los muy mencionados en el área de la psicología. Él estudió sobre la conducta observable, medible y cuantificable, padre de la psicología conductual y el estudio de las conductas, demostrando que algunos miedos son aprendidos. 1895, Lev Vygotsky fue un psicólogo pionero de ruso, más conocido por su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. 1896, Jean Piaget creía que los niños creaban su conocimiento cuando sus predisposiciones biológicas interactuaban con su experiencia. O sea que era como un complemento de algo de lo biológico con lo social. Jerome Brunner, 1915, considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar mediante la exploración motivada o la curiosidad. 1918, David Ausenberg, aprendizaje que un estudiante asocia la información con la que ya posee. Entonces, una especie de absorción de conocimiento y la va adaptando o complementando con lo que ya sabe. Albert Bandura, 1925, propone que el aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un contexto social y ocurre puramente a través de la observación a la instrucción directa. Esto nos enseña de que la observación es muy importante a la hora de aprender. 1985, Robert Garnier, teoría cibernética. Desde este punto de vista, el proceso de aprendizaje del individuo es similar al funcionamiento de una computadora. Y por último, hasta el día de hoy, George Siemens, el conectivismo es la combinación del constructivismo y el conectivismo para el nuevo aprendizaje digital de la era digital o globalizante. Podemos aplicar o enfatizar mucho este punto el día de hoy, ya que la era cibernética está a flor, ya que por el cuento de la pandemia y eso es algo que debemos aplicar día a día. Las conclusiones. A lo largo del curso he aprendido y profundizado en los estilos de aprendizaje.
las características de cada enfoque, resaltando siempre la importancia de la aplicación de cada uno de ellos. Los autores más relevantes de las ideas principales de lo que querían demostrar y cada una de las investigaciones. Se enfatiza que cada persona aprende de manera diferente, entonces se debe tener en cuenta las bases biológicas, el entorno social, académico, familiar y un punto de vista muy importante a la hora de conocer las teorías dispuestas, ya que cada uno aprende de manera diferente. Entonces el aprendizaje es algo que no para, es algo continuo que se va dando según las vivencias y se va reemplazando con lo que ya sabemos. Y por último, doy una sincera y especial agradecimiento a la tutora Sonia, porque diría que es una de las docentes más comprometidas hasta el día de hoy que he tenido en la experiencia de la educación virtual. Agradezco mucho su acompañamiento, la retroalimentación fue muy generosa, muy buena, en el sentido de que me hizo mejorar no solo en el aprendizaje en el curso, sino en las normas APA, que siempre había tenido mucho problema con ellos. Así que diría que es una excelente docente, una excelente tutora y brinda muy buen acompañamiento. Muchas gracias.